Hola, ¿qué tal? Soy Miriam San Martín. Estamos en el set de Quinótico, en la edición número 29 del Festival de Málaga, patrocinado por Repsol. Estamos con el equipo de una película maravillosa que se presenta hoy en el festival. Es una película que se va a ver en sección oficial fuera de concurso, se llama 9 lunas. Tenemos aparte del equipo, tenemos a su directora, Patricia Ortega, tenemos a su actor protagonista, Zach Gomez-Rolls, y también a la actriz María León. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Felices de poder estar aquí. Sí. Emocionados. Sí. Mucho, mucho. Emocionados con tu segunda película, Patricia, después de Mama Cruz. Me gustaría que nos contases en qué consiste, qué vamos a ver, porque es la historia de Ángel, un chico que vuelve a trabajar después de un tiempo y le ocurren muchísimas cosas que entiendo que va a hacer reflexionar y pensar muchísimo al espectador. Cuéntanos. Sí. Ángel se parece un poquito a mí, porque Ángel es un chico que está empezando su vida como él ha decidido vivirla, y resulta que como estas cosas pasan, se ha quedado en estado, se ha dado cuenta que está embarazado, y esa gestación, ese bebé que él tiene dentro, le hace cuestionarse muchísimas cosas. ¿Quiero o no quiero ser papá? ¿Voy o no voy a tener este bebé? ¿Cómo va a cambiar mi cuerpo durante la gestación, ¿no? Entonces todo este proceso de gestar hace que pueda reencontrarse consigo mismo, y evidentemente este proceso de cambio de él hace que toda su familia, todos los amores que tiene alrededor también cambien. Digo que se parece a mí porque yo en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de tener un bebé, y bueno, yo a diferencia del personaje no lo tuve, pero creo que eso que pasa en el cuerpo cuando cambia, cuando nos preguntamos quiénes somos, qué voy a hacer, estoy dispuesta a que mi cuerpo cambie de esta forma, o cómo quiero que mi cuerpo se adapte más a lo que yo soy, ¿no? El cuerpo como territorio de nuestra identidad, y una identidad que puede cambiar durante toda nuestra vida, ¿no? De eso va la película, del cambio constante y de que siempre es posible vivir de cualquier forma, de que no hay un esquema que limite ni nuestras vidas, ni nuestro cuerpo, ni nuestro amor, ni nuestro sentir, ni nuestra forma de ver el mundo. Una cosa también, yo creo que a mí me gusta pensar que todos los personajes nos sentimos identificados con el protagonista, porque hay una búsqueda de la identidad continua, que eso la tenemos, yo creo que es continuo, ¿no? El crecimiento. Y la vida te puede venir por muchos sitios, pero tomar la decisión, escucharse y definirse es algo que yo creo que estamos todos en la misma. Tengamos pues la edad que tengamos, siempre se busca esa definición, ¿no? Y me gusta pensar que esta película va a animar a la gente que realmente merece la pena escucharse y definirse, porque eso hace que puedas vivir la vida por lo menos a tu manera, ¿no? Y con una trayectoria que tenga un sentido personal y en este caso también familiar, porque cada uno de los personajes aprenden con el proceso del protagonista. Perdón. No. Hay algo muy bonito en el vínculo de la familia con Ángel, que aunque él es el que trae el cambio a la casa, no es el que empieza a iniciar ese cambio, esa búsqueda en sí mismo. Como bien dice María, todos los personajes le acompañan en ese cambio y se hacen sus propias preguntas, ¿no? Y reflexionan a su manera, en su propio espacio, sobre quiénes son también y qué rol juegan, ¿no? en la familia. Sí. Quiero saber, claro, Ángel es el protagonista, pero el resto del reparto tiene muchísimo peso, ¿no? Para construir lo que ocurre y llegar a aquello de lo que habla, que bueno, habla de bondad también, ¿no? Y de amor. Pero quiero saber cómo se llega a este reparto, cómo entras en el proyecto y también tu implicación, ¿no? En él, lo que supone también para ti. Pues yo llego al proyecto con un casting. ¿Un casting? Con un casting como todo buen actor. Sí que tuvimos la suerte de conocernos y ahí yo creo que hubo un match. Yo entendía que Pati era la persona idónea para contar esta historia y no sé. La verdad que
cuando te llegan... Yo que he tenido la suerte de trabajar con él anteriormente, entonces tuvimos la suerte de compartir tramas muy complejas de contar y que actoralmente los dos nos mirábamos y decíamos, a ver cómo, ¿no? Cuando apareció este personaje que pudimos hablar, dije, no hay mejor actor que tú para poder enfrentarse a un trabajo tan complejo, con tanto peso, que mantiene todo un arco y que es quien te mantiene el pulso, ¿no? Qué suerte que nosotros los actores somos como guitarra, ponemos las cuerdas, hay que afinarlas y contar personajes que tienen que ver con nosotros y que no tienen nada que ver con nosotros. Simplemente prestamos nuestra guitarra para poder contar su musicalidad, ¿no? Y cuando lo hablé con Zach, era un guión muy interesante, muy atrevido, muy moderno, con mucho riesgo, y creo que era muy importante la figura de la directora, que sabíamos qué quería contar y el alma que tenía detrás de esa historia. Y le dije, Zach, mejor que tú, esto no lo va a interpretar nadie. Y con mucho amor, el tío ha sido muy generoso y menuda interpretación. Para mí mi cómplice aquí fue Olmo Figueredo, el productor de la película, porque ya nosotros habíamos trabajado juntos en Mamá Cruz y ya él me conoce, ¿no? Y él me decía, hubo un casting que hice yo con Marichu Sanz, pero hubo otros personajes que él me decía, Quilla, por lo menos María, me dijo, Quilla, es María, tú te vas a llevar bien con María, es que lo sé. Es que no tienes que hacerle, es María. Y cuando la conocí, él tenía razón. Entonces hay una cosa interesante, que es que hay gente que cree que tú haces un casting para que esa persona, ese actor, esa actriz te demuestre cosas. Eso es mentira. O sea, los actores son profesionales. El casting es para ver si tú te entiendes con esa persona a nivel humano. Es decir, si hay match, como en Tinder. Total. Esto es match de energía. Uy, a lo mejor que tú no vas a saber quién. Entonces, es la selección de un ser humano que es un profesional, pero que hace match contigo desde lo energético y desde el punto de vista. Entonces, con Jorge Sanz pasó igual. A mí me dijo, ve a conocerlo, en una obra de teatro. Ve a conocerlo. Lo fui a conocer. Nos sentamos a hablar un rato y después me dijo, ¿y quién eres tú? Y yo, yo pensaba que él sabía. Yo pensaba que él sabía que yo lo estaba conociendo porque lo estaban proponiendo para la película. Él se le había olvidado y él se sentó a hablar conmigo, tomándose una cerveza. Y yo, ¿quién eres tú? Y yo soy la directora Noel Lunas. ¡Ah! Eso ya a mí me dijo este hombre que no sabe quién soy yo, que es un actor súper famoso, se sienta con una desconocida a tomarse una cerveza y no le pregunta más nada. Perfecto para el personaje, ¿no? Entonces, creo que 100%. Lo bonito es que el casting se hizo en función, o sea, la búsqueda de las personas, en función de una energía y del tono y de lo que se quería con la película, que era hablar desde la ternura, desde una humanidad profunda, desde la empatía con cada personaje y eso era lo que yo quería. Y también porque a mí me gusta trabajar de esa forma, ¿no? Generando como una complicidad. No es que estamos interpretando algo que no existe, no. Estamos interpretando a personas que están a nuestro alrededor, que vemos en la calle. Entonces, ese fue el proceso de incorporación de todos los actores y de las actrices. Y bueno, y Kitty es como, para mí es como una madrina. O sea, desde Mamá Cruz, ella y yo tenemos una conexión muy bonita, y para mí que era obvio que tenía que ser ella, ¿no? Tiene que estar Kitty porque sí, pues, porque además que nos abraza mucho. Yo me siento muy abrazada con ella también, incluso detrás de cámara. Sí. Nos miramos todos, pero es verdad que el amor absoluto de Kitty se notaba mucho en el rodaje. Sí. Habéis hablado de la ternura, creo que fue Joachim Trier, el director de Valor Sentimental, quien dijo en Cannes que la bondad es el nuevo punk, ¿no? Y que sí, que es incluso como lo subversivo. Y yo viendo Nueve Lunas lo pensaba, ¿no? Si de alguna manera reivindicar eso es hoy algo, no sé, extraordinario, ¿no? No sé si lo pensáis así. Sí, yo creo que cuando tú vas a un festival y ves siempre Cannes, vas a festivales así grandes, a veces estamos acostumbrados como a la intensidad, ¿no? Como que el arte tiene que ser el drama. Y yo creo que mirar las historias desde la ternura, desde la luz, también nos hace entender al mundo de otra forma. En un mundo
donde estamos en medio de conflictos de guerra, de xenofobia, de exclusión. Siendo yo inmigrante, lo veo desde ahí. Pues no, yo quiero posicionarme y hay una cosa que dice Lucrecia Martel que a mí me gusta mucho. Porque no visualizamos el mundo que queremos, ¿no? Y cuando en 9 lunas yo quiero tener una familia así, quiero tener un padre así, quiero hablar de estas cosas con naturalidad, sin que sea un problema, sin que sea un conflicto que no se pueda solucionar. Todo se puede solucionar. Hay algo muy bonito que aporta la peli, que es una mirada ante estas situaciones poco cotidianas en la que nos muestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se puede acompañar a una persona disidente, diferente, con una vivencia que no conocemos o a la que no estamos tan acostumbrados, desde una manera positiva y luminosa y no tiene por qué estar pegado ni al dolor ni al conflicto, y eso es una clave de la peli. Una de mis escenas favoritas de la película de María, que yo digo, es que María soy yo. Cuando ella le está contando que tú no fuiste el único que se ha quedado preñado sin querer. Y ella dice, ¿tú no te acuerdas que yo estuve muy mal y me tomé una pastilla? Y él, no, es que tú eres hombre. Y los hombres no se dan cuenta de eso. Me encanta que se lo diga. Porque es entender que todos tenemos vulnerabilidades y de los roles se viven siempre y los reproducimos sin darnos cuenta. Esa escena de María para mí es maravillosa. Una cosa muy bonita, porque tú eres muy valiente, muy moderna, ya te he dicho, y hay algo punky. Y soy muy consciente de cómo has medido y nos has cuidado. Muchas veces el texto nos daba libertad, pero otras veces lo tenías tan claro. Y esa frase es una de las frases que a mí me tenías clarísimamente marcada, ¿no? Pero creo que eso se ve mucho en el personaje de Jorge, que está fantástico. O sea, hay una ternura en él, hay una verdad en él, hay algo que tú estás todo el rato con él y podrías parecerte un garrulo, pero no, le ves toda la vulnerabilidad y esa ternura. Y me gusta mucho porque todas las reacciones de Jorge, todas las respuestas de Jorge, que son muy difíciles porque son muy sutiles en ser faltonas, Sí. están hechas desde un sitio donde a ti te plantea lo faltón que podemos llegar a ser nosotros mismos por la falta de conciencia. Y está muy bien medido. Creo que en el personaje de Jorge eso se cuenta maravillosamente bien. Todos nos podemos sentir identificados o todos podemos tener un tío, un padre, un abuelo, con ese corazón, con esa generosidad, porque no juzga a su familia, pero ese hombre intenta comprender. Y eso está en el guión muy bien señalado, y Patricia ha hecho una cosa maravillosa que creo que no le falta una perla al personaje de nuestro padre. Nuestro padre en la película, que lo cuenta muy bien. Le da un punto de humanidad y muy complejo, porque es una línea muy fina la que se tiene que rozar con ese tipo de texto, ¿no? Y Jorge lo hizo desde la ternura y desde el compromiso absoluto. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar me dijo, mira Patricia, yo no voy a hacer esto en tono comedia. ¿Qué me quiso decir? Yo no voy a hacer un chiste, yo voy a trabajar desde el conflicto de este hombre que está luchando por comprender a su hijo y que sabe que en un pasado no lo comprendió tanto y le hizo daño y que ahora quiere ser el mejor padre para él. Y eso me encantó. Cuando Jorge me dijo eso, le dije, estamos de acuerdo, estamos en sincro, por ahí es. Porque a pesar de que es una película que tiene humor, para mí es muy serio el humor que tiene. Y todo lo que dice María, todo lo que Jorge dice, estoy segura que él hace preguntas que mucha gente se hace pero que no se atreve a verbalizar, ¿no? Y él sí lo verbaliza, pero desde el cariño y desde la empatía profunda, que yo creo que es una peli que nos invita, 9 lunas nos invita a conversar. Vamos a conversar más de las cosas, que no pasa nada si lo hacemos desde la empatía, ¿no? Y desde las ganas de cambiar. Perdón, el personaje de Jorge Sanz pasa tiene su viaje, ¿no? Pasa por un viaje también, su búsqueda de lo que supone la masculinidad, qué es, ¿no? Él se replantea todo. Hay algo en esta familia que me gustaba pensar, que hablaba antes la directora. Yo siento algo en esta familia que tiene en común con la mía. Y es real. Es una familia, y yo creo que tiene que ver un poco también por la tierra donde nacemos, que también la forma y donde uno nace, en los valores, ¿no? de los familiares. Pero es que hay un amor tan grande entre ellos que ninguno
O sea, no tienen nada que ver los unos con los otros, pero todos se respetan. O sea, todos, no hay ningún juicio de unos a los otros, sin estar de acuerdo para nada con el otro, ¿no? Porque prevalece el amor. Y ahí prevalece la comedia y ahí prevalece la verdad. Y en eso me gusta sentirme identificada contigo, Patricia, porque creo que lo has contado muy bien en esta película. Y a mí me hace recordar a mi familia, lo cual me hace sentir muy afortunada, la verdad. Total. Sí. De hecho, yo creo que en la escena inicial, la fiesta inicial con la que empieza la película, que es una fiesta que para el protagonista es terrible, pero él está allí en la fiesta. Claro. Está allí en la fiesta porque es la fiesta de su prima. La prima, Y claro. bueno, ¿en cuántas fiestas en cuántos matrimonios, bautizos yo no he estado? Que lo peor que me ha pasado en mi vida es ser dama de honor de un matrimonio con ese vestido que yo parecía una torta. Horrible, pero bueno, yo me puse ese vestido por amor, más nunca, pero bueno, me lo puse ese día por amor. Y creo que es eso, ¿no? ¿Qué es eso de ser diferente? El unicornio, el bicho raro de la casa. Si a la final todos somos bichos raros y todos tenemos secretos y todos hemos tenido que deconstruirnos, lo importante es entender que en el cuerpo todo es posible y que ser diverso es natural y que la naturaleza tiene muchísimos matices y que no podemos encajarlos en una idea tan simple de hombre-mujer, que hay mucho más que eso, que el cuerpo, las posibilidades del cuerpo son infinitas y creo que eso hay que festejarlo. O sea, ver esa diferencia, esa diversidad como nuestra fortaleza y no tenerle miedo, ¿no? De eso habla la película. Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres por estar Muchas aquí. gracias a ti. Espero que vaya Vosotros. muy bien Gracias. el resto del festival. Muchas gracias. Seguimos con las entrevistas en Quinótico desde el Festival de Málaga y con el patrocinio de Repsol. Hasta luego.